Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a disponer nuestra vida, este tiempo, para poder escuchar la voz de Dios. Y creo que la misma necesidad que usted tiene es la misma necesidad que yo tengo de ese Dios. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos permite estar en este lugar, estar juntos nuevamente como su cuerpo, como su templo, como su morada, Señor. Eso es lo que nosotros queremos ser cada día, Padre. Que realmente su Espíritu Santo sea que more en nosotros. Y le agradecemos, Señor, por eso, por ese gran privilegio que nos ha dado. Pero en esta hora, Señor, queremos que usted nos guíe y nos dirija en este estudio, que sea su presencia en cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo fluya en este lugar, redarguyendo los corazones, pero también haciéndonos entender cuál es su propósito, Señor. Gracias le damos, Señor. Queremos, Señor, depositar nuestras vidas en sus manos para que sea usted quien nos guíe y nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando en el libro de 2 de Corintios y yo quiero preguntar, hermanos, ¿qué cosas pueden hacer que usted deje de ver la presencia de Dios? Deje de ver a Dios. El título le puse Viendo la gloria de Dios, y esa gloria es la presencia de Dios, ¿verdad? Esa gloria es Dios mismo. Y yo le pregunto, ¿qué cosas hacen que usted deje de ver a Dios? Puede ser nuestra circunstancia que estemos pasando, puede ser los sufrimientos, la economía, la escasez. Aquí puede ser dos cosas. Porque muchas veces esas cosas, ese sufrimiento, nos lleva a ver más a Dios. ¿Sí o no, hermano? Sí, ¿no? Pero puede ser ahí que nos alejen o que nos hagan ver a Dios, voltear nuevamente a ver a Dios. Y hoy vamos a ver este caso. Antes de iniciar, creo que el pastor ya estuvo dando un poco el contexto, ¿verdad?, de Corintio, pero creo que no es malo volver a recordar, tal vez de una manera sencilla, recordando qué está pasando en la iglesia. ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera? Creo que no es una carta muy fácil, no sé si se les ha sido difícil o fácil, pero creo que no es un lenguaje muy fácil que está usando Pablo, ¿verdad? Entonces, créanme que aún yo estando aquí, me siento de la misma manera que a lo mejor ustedes cuando leen el libro. Pero con la ayuda de Dios, tal vez de una manera sencilla, yo pueda explicar lo que hoy Dios ha puesto. Bueno, y les decía, vamos a dar un pequeño contexto, qué está pasando para que podamos nosotros también entender. Realmente sabemos que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esta iglesia fue fundada en su segundo viaje, pero también que esta iglesia en realidad tenía era famosa porque había mucho pecado. Nosotros lo vemos en 1 de Corintios, esto, cómo realmente había inmoralidad sexual. Había realmente división, había varios tipos de pecado que realmente esto le llegó a Pablo y Pablo tuvo que ir y ver si era verdad esto, pero en realidad a Pablo no lo trataron bien cuando él fue, como que esto no les gustó, tal vez lo que Pablo les fue a decir, que fue un viaje muy rápido, ¿sí? Pero Pablo se va de ahí con un dolor muy grande porque realmente encuentra algunas personas que están hablando en contra de Pablo,
¿sí? Han entrado apóstoles que realmente han desacreditado a Pablo, su trabajo, su ministerio, no solo él, sino también a los demás hermanos que están colaborando con él. Y hay algo que empiezan a hablar de Pablo, hermanos. Y yo para esto quiero que vayamos ahí a Corintios capítulo 10. Voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente para que también sea un lenguaje más fácil. Pero vamos a leer Reina Valera en este momento, verso 1, dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, osado soy valiente. ¿Qué está diciendo Pablo? Realmente Pablo está aquí usando como ironía, está diciendo: ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Sí, o sea, decían de Pablo esto. Si Pablo en sus cartas, ¿cómo es? Es tímido, pero cuando venga a ver si de verdad es así. O en carta es muy valiente, pero en persona vamos a ver si así es. Y dice el siguiente verso: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella valentía con que estoy dispuesto a proceder regularmente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Miren lo que habían ido a hablar de Pablo, ¿sí? ¿Cómo estaban hablando de él? Dice el verso 10 de este mismo capítulo: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mire cómo tenían a Pablo. Para ellos, aún, voy a decir así, su postura era débil. O sea, Pablo era una persona que se veía débil, dicen estos hombres, y su enseñanza despreciable. O sea, Pablo no sabe enseñar, no sabía enseñar. Y dice el 12: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, estas personas se alaban a ellos mismos, despreciando a Pablo, despreciando su ministerio, aún despreciando la forma en que él da el mensaje. Para ellos, Pablo es alguien despreciable, juntamente con el mensaje que da. Pero voy a ir al capítulo 11. Este sí lo voy a leer, hermanos, en Nueva Traducción Viviente. Si lo obtienen aquí, lo pueden leer aquí. Verso 4 al 9. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas maneras posibles. Dice el 7: estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. O sea, Pablo está diciendo: ¿estaba yo equivocado cuando fui y les prediqué y ustedes no me pagaron por lo que yo les compartí? Dice: les robé a otras iglesias al aceptar sus
contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo? Dice, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. ¿Sabe por qué Pablo tuvo que aclarar esto? Porque las personas que habían entrado decían de Pablo que era un pobre, realmente no tenía recursos, que era una persona que siempre estaba en sufrimiento y realmente ellos empezaron a despreciar el mensaje que Pablo llevaba. Por eso les pregunté, ¿qué cosas pueden hacer que uno deje de ver la gloria de Dios? O sea, Pablo no estaba enojado, no estaba molesto por lo que estos hombres habían ido a decir de él. O sea, Pablo no se preocupaba por eso. Su preocupación de Pablo no es lo que pensaran de él, sino que esto rebajaba el mensaje que él iba a predicar. Pero no solo esto, sino que estos superapóstoles, como dice aquí, ¿qué habían hecho con los de Corinto? Habían hecho que voltearan a ver a Pablo. De buena o de mala manera, hicieron que bajaran la mirada hacia el hombre, hacia Pablo. Miren cómo es este hombre. Económicamente no tiene. Vive siempre en sufrimiento. ¿Qué pensamos, hermanos, muchas veces de hermanos que están sufriendo? Tal vez voy a decir constantemente. ¿Uno aceptaría pronto su evangelio? Si uno les va a predicar, mira, Jesús es así, Jesús hizo esto por ti. Y viendo a la persona debilitada y viendo a la persona enferma, ¿qué pueden decir? Pero tú compartes a ese Jesús y mira cómo estás. Esto también pasó en el libro de Gálatas. Realmente estas personas dejaron de ver a Dios, dejaron de ver la gloria de Dios y voltearon a ver al hombre. Ahora yo quiero ver qué es lo que Pablo va a hacer en los capítulos del capítulo 2 al versículo 6. Pablo va a hacer algo aquí. ¿Por qué digo esto, hermanos? El capítulo 2, cuando nos dice en el verso 12, Pablo va a enviar una carta severa o una carta de lágrimas, algunos le dicen así, para que los corintios entiendan qué es lo que está pasando. Fue una carta antes que esta carta. Pero no es primera de Corintios. Pablo dice así en el versículo 12 del capítulo 2: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, Pablo no estaba tranquilo porque no había encontrado a Tito en Troas. Ahí se le había abierto las puertas para compartir, pero al ver que no estaba Tito, realmente él se preocupó, porque Tito fue quien llevó la carta. Y cuando alguien lleva una carta a una iglesia, el que lleva la carta se para enfrente y tiene que leer la carta.
Y Pablo preocupado, ¿cómo habrán reaccionado estos hermanos? A lo mejor hasta Pablo dijo, ¿qué tal que ahí lo apedrean o no sé qué le vayan a hacer? Pero en el capítulo 7, vamos al capítulo 7, hermanos. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo mi cuerpo, sino que en todo fui atribulados de fuera y conflictos de dentro. O sea, Pablo estaba afligido. Si nosotros vemos, Pablo está haciendo algo aquí, hermanos. En el capítulo 2, él comienza a hablarles acerca de por qué no fue a visitarlos. ¿Cuál fue el problema ahí? Realmente dice, yo no quería entristecerlos más. ¿Fue por el bien de ustedes que yo ya no regresé una tercera vez? Pero después empieza a hablar de un hombre que metió problemas. Esto solo se lo cuento porque usted ya lo meditó. Pero dice, es tiempo de que perdonen a esa persona. ¿Sí? Es tiempo de que perdonen a esta persona que tal vez fue el que empezó todo este problema. Y después comienza a hablar cómo él estuvo en Troas, pero se preocupó. Y en el capítulo 7 retoma esta historia. Entonces, del capítulo 2, versículo 14, Pablo va a empezar a hacer algo, hermanos. Hace como un paréntesis y después retoma lo que él acabó de decir acerca de Tito, que estaba preocupado y que se tuvo que ir a Macedonia. En el capítulo 7 retoma esta misma idea. Pero entonces, ¿por qué Pablo parece que cuando uno va leyendo interrumpe la plática, lo que él les estaba diciendo acerca de Troas, cómo se sentía él? Interrumpe para empezar él a defender su ministerio, a hablar acerca del ministerio, acerca de lo que ellos pensaban. Mira, Pablo, realmente eres un inexperto, no sabes enseñar. Mira tus sufrimientos, Pablo. Mira, eres un pobre. Es necesario que él, voy a decir así, cortara esa plática para que él empezara a hablar acerca de esta situación. Y él comienza diciendo en el versículo 14, en el versículo 14 del capítulo 2. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice así: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Mire cómo comienza Pablo, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo lleva de triunfo, de victoria, juntamente, dice, con el desfile victorioso de Cristo. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando antes se salía a la guerra, ¿qué hacía el pueblo que había ganado? El pueblo que había ganado iba por delante. Entonces traían atrás, desfilando a todos aquellos que perdieron. Aquellos que perdieron, ¿para qué? Para que sufrieran la vergüenza de que habían perdido. Y esto hizo, o esto hace, esta imagen es la misma imagen que Cristo hizo cuando triunfó sobre Satanás. ¿Sí? Esto realmente lo podemos ver nosotros en Colosenses. ¿Qué hace Dios
o Cristo, ¿qué hace, hermanos? Muestra a Satanás juntamente con aquellos que han perdido. Pero Pablo dice, yo voy en ese desfile de victoria. ¿Con quién? Con Cristo. Y ahora nos usa a nosotros como un olor fragante. Para aquellos que creen, nosotros vamos a hacer una fragancia. ¿Cómo, hermanos? ¿Con olor a quién? A Cristo. Pero para aquellos que no quieren creer, va a ser Cristo una fragancia de muerte. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice en el versículo 17, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. No somos como aquellos charlatanes, dice Pablo. Dios nos está usando a nosotros. Y entonces Pablo va a comenzar a decir, bueno, ¿nos vamos nosotros a elogiar a nosotros? ¿Nos vamos a recomendar a nosotros? No. ¿O necesitan cartas? Como otros tal vez presentan sus cartas delante de la iglesia, miren. Dice Pablo, no. Ustedes son esas cartas. ¿Por qué? Yo fundé esta iglesia. Esta iglesia ni siquiera existiría. Pero Pablo, ¿qué hizo? Fue usado por Dios para levantar esa iglesia. Y ahora ustedes son las cartas. Y Pablo les va a empezar a recordar. Son cartas donde el Espíritu Santo ha escrito la palabra. Pero hay algo más que Pablo va a hacer, hermanos. Les va a recordar acerca qué significa el que ustedes tengan la palabra en el corazón. ¿Qué significa, hermanos? Es ese nuevo pacto. Ustedes se les ha quitado el velo. Ustedes pueden ver la gloria de Dios. Voy a leer en Reina Valera, dice así, en el versículo 13 y 14. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, ese velo que Moisés tenía un propósito. Era para que el pueblo no fijara su vista en algo que iba a ser abolido, dice así. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermanos, Pablo les está diciendo a la iglesia, ese velo ya se les ha quitado. Ustedes ya están bajo un nuevo pacto. Un pacto el cual el Espíritu Santo vino y escribió en su corazón la palabra de Dios. Y ahora, con ese velo quitado, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden ver la gloria de Dios. Como un espejo. ¿No es cierto? Ahora ustedes pueden verse en un espejo, o sea, quitado el velo, pueden ver a ese espejo, y ese espejo, ¿qué les refleja? La imagen de Dios. ¿Cuál es ese espejo, hermanos? ¿Cuál es ese espejo? Esto, la misma Biblia. Aquí ustedes pueden ver a ese Dios, pueden ver la gloria de Dios. Y no solo pueden ver,
sino que aún van a llegar a ser transformados. ¿Para qué? Para que ustedes mismos reflejen la gloria de Dios. Entonces, al estar viendo a Pablo, los corintios, ¿qué habían dejado de ver, hermanos? La gloria de Dios, a Dios mismo. O sea, Pablo les está diciendo, ¿ustedes quieren volver a tener el velo cuando ya fue quitado? ¿Quieren volverse a cubrir? ¿Me están viendo a mí? Vean a Dios. Volteen a ver a Dios. Dice el 4:1, por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué Pablo no desmaya, hermanos? Porque dice que teniendo nosotros este ministerio, o sea, esta gloria, o sea, Pablo no le está preocupando lo que están hablando de él. ¿Por qué? Eso no lo va a tirar. Porque él, ¿dónde tiene puesta su mirada? En esa gloria. En esa gloria, hermanos. Ahora voy a leer el capítulo 4, hermanos, versículo 3. En Nueva Traducción Viviente. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Mire lo que Pablo les está diciendo. ¿Quieren volver a esto? ¿Quieren volver a esto? Porque el Dios de este mundo ha cegado ese entendimiento. O sea, está encubierto para aquellos que no creen. Ahora, yo quiero que aquí entiendan algo, hermanos. Quiero que entiendan algo aquí. Una persona puede entender la Biblia sin ver la gloria de Dios. Puede comprender que Cristo murió, que Cristo fue a una cruz, resucitó. ¿Puede entender esto sin ver la gloria de Dios? Sí. Sí, hermanos. Voy a decir así. No la religión tradicional puede comprender a un Jesús que murió en una cruz, que resucitó. ¿Puede entender esto? Sí. Sí, puede entenderlo. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que no ven la gloria de Dios. Una persona atea puede leer la Biblia y tal vez pueda entender. Pero otra cosa es que esa persona pueda ver la gloria de Dios para que su vida pueda ser transformada. Que esa luz del Evangelio le resplandezca. Entonces, podemos tener o tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces nosotros podemos estar aquí, podemos entender la Biblia, podemos venir, pero no vemos la gloria de Dios. Solamente
estamos recordando a un Jesús histórico. A alguien histórico que sí, murió, resucitó. Qué bueno. Hizo eso por nosotros. Está bien. Pero hasta ahí. No ven esa gloria, hermano. Dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. O sea, no es de nosotros. Nada es de nosotros. No es por nosotros, dice Pablo. Lo que hacemos no es por nosotros. Porque Dios, o sea, es Dios, dice el 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, esto es lo que hace Dios en la vida del que cree. Esto es un milagro, hermanos. Esto es un milagro que Dios hace en el corazón de aquel que cree. Hace que la luz de Jesucristo resplandezca en sus corazones. Esto es la diferencia. No es solamente un Jesús histórico en el cual yo creo, sino realmente Dios me hace entender, me hace ver esa gloria, esa imagen, esa presencia de Dios. Y entonces lo más valioso, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué va a hacer Pablo? Lo más valioso que es la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Dónde lo ha puesto Dios? En vasijas de barro. En vasijas de barro, hermano. Y esto, algunos dicen que es vasija de barro por la forma en que fue creado el hombre, que fue hecho de barro, de la tierra. Pero también puede ser porque ¿cómo es el barro? ¿Es fuerte? ¿Resiste todo? ¿Soporta todo? ¿Sí? Si usted lo deja caer una vasija de barro, ¿lo soporta la caída o se quiebra? Se quiebra, ¿verdad? Hermanos, entonces Dios puso su gloria, lo más valioso que nosotros podemos tener, la presencia de Dios, ¿en qué? En una vasija de barro. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el poder de Dios se manifieste, sea visto, para que ustedes vean. Pablo les está diciendo, ¿ustedes piensan que yo soy débil? Sí lo soy, sí lo soy. Pero, mire lo que dice el verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Si soy una vasija de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No aguanta una vasija de barro todo esto, hermanos. Si la derriban, se quiebra. Si la tiran, se quiebra. ¿Por qué Pablo pone esto, hermanos? Porque está diciendo, es para que vean que no soy yo. Hasta ahora lo he soportado todo, ¿por qué? Por el poder de Dios. Es por el poder de Dios.
No es por mí. ¿Ustedes dicen que yo soy débil? Sí. ¿Esos superapóstoles me tienen de una manera? Sí. ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Está haciendo que los corintios vuelvan a ver a Dios. No me vean a mí, dice Pablo. No me vean a mí. Ustedes ya se les quitó el velo. Ustedes pueden ver la gloria de Dios. No dejen que Satanás les ciegue. No sean nuevamente incrédulos. No somos nosotros, dice Pablo. No somos nosotros. Porque nosotros somos simples vasijas de barro, donde Dios ha puesto lo más valioso. Y todo esto que me ha pasado, lo he soportado, no porque yo sea de hierro, sino porque el poder de Dios está obrando en mí. Véanlo a Él. Regresen a ver a Dios. No soy yo, dice Pablo. Pero hay algo donde Pablo pone su esperanza. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mire la esperanza que tiene Pablo. ¿Por qué está diciendo esto? Por todo lo que le está pasando. Y aparte dice, llevo en mi cuerpo la vida de Cristo, la muerte de Cristo. O sea, en cualquier momento puedo morir por llevar el evangelio, por llevar la vida de Cristo. Pero, ¿qué hace? Tiene una esperanza, hermanos, que yo sé que un día Dios me va a resucitar, igual como lo hizo con Cristo, y también lo hará con ustedes. O sea, véanlo a Él. Todo lo que hago, dice Pablo en el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. O sea, todas estas cosas lo padecemos por amor a ustedes. O sea, si yo vivo así, dice Pablo, como dicen, es por amor a ustedes. Es para que otros crean y para que le den gracias a Dios. Y la gloria sea para Dios. Y enseguida, hermanos, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿qué dice? Se va renovando de día en día. ¿Esto es verdad, hermanos? Sí, sí. Nuestro cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Cómo, hermanos? A través de Cristo, de ir conociendo a Cristo. Dice el 12, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, las tribulaciones, ¿qué van haciendo? Van formando en nosotros un excelente peso de gloria. ¿Qué es esto, hermanos? Esa gloria que se va formando en nosotros a través de las tribulaciones no se compara con el sufrimiento que tengamos aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice Pablo? ¿Hacia dónde los direcciona?
Porque nosotros no estamos viendo las cosas, no estamos viendo las tribulaciones, las cosas de aquí, sino dónde está poniendo Pablo la mirada, donde no se ven, esas cosas que no se ven, esa gloria de Dios. Porque lo que pasamos aquí es temporal. Y enseguida va a poner él un ejemplo de un tabernáculo. Y este tabernáculo nos tiene que llevar a recordar el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Qué es ese tabernáculo, hermanos? Como una carpa, ¿no es cierto? Sí, como una tienda, como un circo, voy a decirlo así. Y tal vez podemos pensar también, porque Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Y él pone este ejemplo. Ustedes ven que soy alguien inexperto. Ustedes me ven como alguien débil. Dice Pablo, sí. Soy como una carpa. Está diciendo, este cuerpo, o sea, este tabernáculo, o sea, mi cuerpo, no está hablando de un tabernáculo, una casa, hermanos, como algo que vamos a tener en el cielo. No está diciendo esto. Cuando dice un tabernáculo se refiere a su cuerpo. Este tabernáculo, aunque se deshiciere, ¿qué tiene de Dios, hermano? Un edificio no hecho de manos. O sea, un cuerpo celestial, una habitación celestial. Va a tener un cuerpo, está diciendo Pablo. Ahí es donde él está poniendo su esperanza. Sí, tal vez ahora me veo como una carpa, como un tabernáculo que con el sol se desgasta, que con la lluvia se puede caer. Tal vez ahora me veo así, pero mi esperanza no está en esto. ¿Dónde está su esperanza, hermano? En que Dios tiene una habitación, otro cuerpo glorioso para Pablo. Ahí está su esperanza. Y ahí los está direccionando Pablo nuevamente a los corintios. Vean que es Dios, no soy yo. No soy yo. Vean hacia eso que no se ve. Y uno puede decir, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo puedo ver aquello que no veo? Y Pablo va a decir, andamos por fe, no por vista, es por fe. Y entonces Pablo va a decir en el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Mira lo que Pablo está diciendo, hermanos. Dice Pablo, no nos recomendamos a nosotros, sino lo que estamos haciendo es que ustedes se sientan orgullosos de nosotros, para que tengan una respuesta que darles a aquellos que realmente hacen las cosas por apariencia. ¿Entendemos lo que Pablo dice aquí, hermanos? O sea, si se gloria o no se gloria Pablo, si quieren que lo vean a él o no quieren que lo vean a él. Porque aquí parece que Pablo está diciendo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. O sea, para que se sientan orgullosos de nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es, no nos estamos recomendando,
sino lo que yo les estoy diciendo es para que ustedes vean que yo, en realidad, como dicen, soy débil. Y entonces ustedes les van a poder contestar a aquellos: no es Pablo, no es Pablo. Si Pablo es débil, entonces es Dios quien está obrando en la vida de Pablo. ¿Sí comprendemos lo que Pablo está diciendo? Todo esto que yo ya les dije, dice, es para que ustedes puedan contestarles a aquellos que así como ustedes dicen que Pablo es débil, entonces ¿cómo puede soportar todo esto? Porque no es Pablo, es Dios en la vida de Pablo. Y después Pablo les va a decir esto, hermanos. Me voy a ir rápido y voy a ir terminando. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el 14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, Pablo está diciendo que así como Cristo ya murió, ahora, Corintios, todos hemos muerto. ¿Esto es así? ¿Esto es así, Corintios? ¿Todos hemos muerto con Cristo a nuestra vieja vida? Y eso también es para nosotros, hermanos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y viene el versículo famoso: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire lo que está diciendo Pablo, hermanos. Ahora nosotros ya no vivimos según la carne. O sea, hemos muerto a nuestra vieja vida. ¿Por qué? Porque Cristo también murió. Cuando Él murió, todos nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, todos nosotros resucitamos con Él. ¿Para qué? Para una nueva vida. Entonces, ya no juzgamos según la carne. Ya no vemos según nosotros aquí, con nuestra forma de ver carnal, como lo que estaban haciendo los superapóstoles. ¿A quién estaban mirando? ¿No a Pablo? Mira, ¿cómo es este Pablo? Estaban juzgando según ellos, según la carne. ¿Qué demostraba eso? Que ellos no habían vuelto a nacer. Entonces Pablo les está diciendo: miren, nosotros ya no juzgamos según la carne. Nuestra mirada ya no está como antes. Tal vez en nuestra vieja naturaleza nosotros podíamos juzgar y ver al hermano a nuestra manera, con nuestros ojos. Pero ya no es así. Ya no es así. Ahora lo vemos con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la nueva vida, hermanos. La nueva vida. ¿Sabe cuál es la nueva vida? La vida que llevaba Pablo, hermanos. Y nosotros vamos a decir: ¿esa vida queremos llevar? Pablo estaba viviendo la nueva vida. Pero él, hermanos, tenía esa esperanza. ¿De qué? Primeramente, de que él veía esa gloria de Dios y que iba a ser transformado a esa gloria.
Después, ¿qué nos presentó? Sí, tal vez soy una vasija y tal vez este cuerpo va a morir, pero tengo la esperanza de la resurrección. Sí, tal vez esto es como un tabernáculo que se deshace, mi cuerpo día con día se va desgastando, es verdad, pero tengo un cuerpo glorioso, no hecho de manos, sino por Dios. Vale la pena volver a voltear a ver a Dios, hermanos. Volver a ver la gloria de Dios y dejar de ver este mundo, porque este mundo quiere distraernos con cualquier cosa. Quiere que usted deje de ver a Dios. Eso es verdad. Eso es lo que quiere también Satanás. ¿Y sabe? Puede ser que lo distraiga con cosas que no son de Dios, que usted gaste su esfuerzo, su energía en otras cosas. Pero también lo puede hacer con las cosas de Dios. Sí. Que usted se afane por las cosas de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Como los fariseos, voy a decirlo así, no me malentienda, que se quedaron en cumplir ritos, pero no pudieron ver la gloria de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, versículo 6, verso 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, es tiempo aceptable, te he oído, en el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué está diciendo, hermanos? Pablo está nombrando un pasaje de Isaías. Les está diciendo a los corintios, no tomen en poco la gracia de Dios. Ustedes, corintios, no han hecho nada para ganarse esa gracia, para haber sido salvos. Ustedes no han hecho nada. Fue Dios quien dice, en el tiempo, dice aquí, en el tiempo aceptable los oí, en día de salvación te he socorrido. Y ese día, dice, es hoy. Hoy es el día de esa salvación. Pablo los está empujando, vuelvan a ver a ese Dios. Toda esa obra de salvación, quien los salvó fue Dios. Ni siquiera me vean a mí. Soy débil, sí, pero el poder de Dios se ve. Hermanos, hoy yo les pregunto, ¿estamos viendo la gloria de Dios? ¿O solamente estamos viendo a un Jesús histórico? Sí, vino, murió, resucitó. Y hasta ahí. Muchas veces nos podemos acostumbrar a oír esa obra de salvación. Pero tenemos que ir más allá, hermanos. Más allá. Realmente acercarnos a ese Dios para que cada día abra nuestros ojos y nosotros podamos ver esa gloria, y que para nosotros lo que ahora no vemos, hermanos, sea lo real. Sea lo real. El día de salvación es hoy. Hoy Dios quiere que volteemos nuevamente a verlo, a Él.
Oramos. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor. Porque a través, Señor, de este libro, a través de esta carta, a través de la vida de los corintios, a través de la vida de Pablo, Señor, podemos aprender cuál es nuestra vida, Señor. ¿Cuál es esa vida nueva en la cual quiere que vivamos? Realmente conociéndole, realmente confiando en quién es usted, en todo lo que tenemos, esa maravillosa riqueza de su gloria que ha puesto en nosotros sin merecerlo, Señor. Ha puesto su imagen, ha puesto su gloria, Señor. Realmente nosotros no merecemos nada, pero sin embargo, usted va haciendo esa obra en nosotros. Realmente nos podemos sentir angustiados, atribulados, o tal vez estamos pasando dificultades, Señor, enfermedades. Es verdad que este cuerpo se va desgastando de día en día, pero nuestra esperanza es que tenemos ese cuerpo celestial. Un cuerpo que ya no enferma, un cuerpo glorioso. Gracias por esta maravillosa obra en Jesucristo, por esa salvación tan grande que tenemos. Le agradecemos, Señor, y queremos que usted siga obrando en nuestras vidas para que cada día nosotros podamos voltear a ver su gloria y dejemos de ver este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.